Buenos días, mi nombre es Carol Arias, matrícula 122-7493 y yo les estaré hablando sobre la queratitis bacteriana. Esta es una enfermedad infecciosa de la córnea que representa una de las principales urgencias oftalmológicas. Aunque puede parecer una simple infección ocular, su evolución puede ser muy rápida y ocasionar cicatrices permanentes, perforación de la córnea e incluso pérdida irreversible de la visión si esta no es tratada a tiempo. Ahora vamos a definir la queratitis bacteriana. Esta es una infección de la córnea que es producida por agentes o bacterias patógenas que ocasionan inflamación, necrosis del tejido corneal y formación de una úlcera córnea. En cuanto a la anatomía de la córnea, vamos a hablar un poco. Para comprender estas enfermedades, siempre es importante comenzar hablando sobre su anatomía. La córnea posee 5 capas clásicas, que son el epitelio, la membrana de Bowman, la membrana de Descemet, el estroma y el endotelio. En la actualidad, también se ha reconocido la capa dúa localizada entre el estroma y la membrana de Descemet. Las funciones de la córnea son permitir el paso de la luz, refractar la luz, mantener la transparencia ocular, proteger el ojo de agentes infecciosos y servir como una barrera mecánica. Las bacterias causantes son la Pseudomonas aeruginosa, la Moraxella, la Serratia y la Haemophilus influenzae. Esta enfermedad siempre va a ser producida por factores de riesgo subyacentes, como el uso de los lentes de contacto, que es la causa principal en los países desarrollados, y en los países no desarrollados, los traumatismo con ramas, sobre todo en aquellos pacientes que trabajan en la agricultura. Siempre es importante mantener una buena higiene del ojo, no usar los lentes de contacto para dormir, ni por un tiempo muy prolongado se usan ni tampoco se usan durante la natación. Es muy importante tener en cuenta que la enfermedad va a variar según la causa o la bacteria en que la cual lo haya producido. En cuanto a su fisiopatología, esto ocurre en varias etapas. La primera etapa es la lesión del endotelio. La bacteria necesita una puerta de entrada que puede ser un trauma, lentes de contacto, resequedad ocular o una cirugía. Luego de eso se va a producir una adhesión bacteriana. Las bacterias van a utilizar proteínas llamadas adhesinas para adherirse al endotelio, produciendo una invasión. Estas bacterias van a penetrar hacia el estroma y empiezan a multiplicarse rápidamente. Van a producir diversas toxinas. Muchas de estas bacterias liberan proteasa, elastasa, colagenasas y endotoxinas. Estas sustancias van a destruir todo el colágeno corneal. Se va a activar una respuesta inflamatoria donde se van a activar neutrófilos, macrófagos, linfocitos, también la interleucina 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas sustancias van a aumentar la inflamación y por ende se va a producir una úlcera cuando el tejido comience a necrosarse. Aparece un infiltrado blanquecino rodeado por edema y por último va a ocurrir la cicatrización. Si el paciente sobrevive a la infección puede quedar con una cicatriz, con astigmatismo, opacidad corneal o una leucoma. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas suelen aparecer muy rápidamente. El paciente va a referir un dolor ocular intenso, disminución de la visión, ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo abundante, secreción purulenta y dificultad para abrir el ojo. Los signos clínicos durante el examen físico vamos a encontrar al paciente con úlcera corneal, edema corneal, hipopión, un defecto epitelial, una reacción inflamatoria en la cámara anterior, hiperemia conjuntival e infiltrado corneal blanco. En cuanto a su diagnóstico, la histeria clínica siempre va a ser el pilar fundamental de cada diagnóstico. Le vamos a preguntar al paciente si usa lente de contacto, con qué frecuencia lo utiliza, si se lo retira para dormir. Vamos también a preguntarle si ha sufrido algún traumatismo, si fue operado del ojo, si tiene algún tipo de enfermedad como diabetes, VIH, enfermedades autoinmunes y desde cuándo iniciaron los síntomas. También vamos a hacer la prueba de la agudeza visual, que esa siempre se debe hacer antes de iniciar un tratamiento. Y se hace también una prueba con una lámpara de hendidura, como podemos observar en la imagen, que esta permite valorar localización, tamaño, profundidad, la presencia de infiltrado, hipopión y edema. Y la tinción con fluoresceína, que esta se va a acumular donde existe una pérdida del epitelio y permite delimitar las úlceras.
También se hace un raspado corneal que se obtiene una muestra de un infiltrado y esta sirve para diferenciar si fue por bacterias gram positivas, gram negativas, Gienza, cultivo y antibiograma. También en algunos casos se realizan estudios microbiológicos cuando la úlcera mide más de 2 milímetros, está localizada dentro del eje visual, existe hipopión, no mejora con tratamiento y se sospecha de bacterias poco comunes. En cuanto al tratamiento, este debe iniciarse en la primera 24 a 48 horas de las manifestaciones. Se van a indicar las fluoroquinolonas como el ciprofloxacino, levofloxacino, la gatifloxacino, entre otros, y antibióticos fortificados, que estos son indicados en caso de que el paciente tiene úlceras graves. La vancomicina de 25 a 50 miligramos por mililitro, la tobaramacina de 14 miligramos y la ceftazidina de 50 miligramos. También habrán ciclopégicos que esto van a disminuir el dolor, el espasmo ciliar y la formación de sinequias, por ejemplo, atropina. Y a los pacientes se le van a poner analgésicos según la intensidad del dolor y las medidas generales. No ocluir el ojo, suspender el uso de los lentes de contacto, evitar automedicación y control diario por oftalmología. En caso de un tratamiento quirúrgico, cuando existe perforación, falta de respuesta o un riesgo de la perforación muy alto, puede realizarse adhesión tisular o un trasplante de córnea, también llamado queratoplastia terapéutica. Este mapa conceptual o este cuadro es muy interesante porque aquí se van a encontrar los medicamentos según las bacterias, según la etiología y la especificidad. Es muy importante revisarlo para tener en cuenta en qué momento o qué medicamento y en qué dosis aplicarle a cada paciente. El cuadro está muy bien definido y es muy importante revisarlo para tener esto en cuenta. Entre las complicaciones van a aparecer cicatriz corneal permanente, leucoma, astigmatismo irregular, perforación corneal, endoftalmitis, glaucoma secundario, ceguera irreversible. Es importante la prevención. La prevención es fundamental en todas las enfermedades. Es importante no dormir con los lentes de contacto, no compartir los lentes, cambiar los estuches periódicamente, protección ocular en trabajos de riesgo, consultar de inmediato ante cualquier síntoma como un dolor ocular intenso, ojos rojos, mantener la correcta higiene de los lentes de contacto. El pronóstico va a depender siempre de la rapidez del tratamiento, la localización de la lesión, el tamaño del infiltrado, las bacterias responsables y el estado inmunológico del paciente. Muy importante. Otras prevenciones que podemos usar para la queratitis bacteriana es la higiene adecuada de las manos, el uso correcto. Siempre es muy importante el uso de los lentes de contacto porque es una de las causas principales que puede producir esta enfermedad, como lo mencioné al inicio. Protección ocular, tratamiento oportuno, evitar la automedicación, control de enfermedades sistémicas, mantener un buen equilibrio de la diabetes, atención inmediata después de sufrir un traumatismo ocular es muy importante, ir a revisiones oftalmológicas periódicamente. Ya para finalizar, en conclusión, la queratitis bacteriana es una urgencia oftalmológica que puede comprometer gravemente la visión si no se diagnostica y trata a tiempo. El reconocimiento temprano de sus signos y síntomas, el inicio inmediato de antibióticos y prevención de una adecuada higiene ocular y el uso correcto de lentes de contacto son fundamentales para evitar complicaciones y preservar la salud visual del paciente. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.